Casa Negra, entre abandono y maldición. Historia oculta en pleno corazón de la ciudad. La primera vez que Alma vio la Casa Negra no fue en una foto de internet ni en un video de exploración urbana, sino desde la ventana empañada del camión que tomaba todas las madrugadas para ir a trabajar al centro. Era un edificio enorme, de fachada oscura y grafitis superpuestos, perdido entre estacionamientos. Lonas de serrenta y espectaculares luminosos que lo hacían ver aún más viejo. Lo conocían así desde hacía años, la Casa Negra. Nadie sabía exactamente qué había pasado ahí, pero todos repetían lo mismo, que ese lugar tragaba gente y que a partir de cierta hora era mejor ni voltear a verlo. Antes de seguir con esta historia, te invito a que te quedes hasta el final del video. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo ayuda muchísimo para que sigamos contando estas historias ocultas de las casas que todos ven, pero pocos se atreven a preguntar qué pasó adentro. Aquella madrugada, la lluvia fina caía oblicua sobre la avenida y los charcos devolvían un reflejo sucio de los postes. Alma, con su uniforme de limpieza doblado dentro de una bolsa de plástico, intentaba no dormirse. Había pasado la noche anterior casi en vela, cuidando que su hijo menor no subiera tanto la fiebre. Cuando el camión se detuvo en un semáforo, el chofer bajó un poco el volumen de la radio y miró hacia la izquierda. «Mira», dijo sin voltear a verla, «ahí está la famosa Casa Negra». Alma siguió su mirada. El edificio se levantaba como una sombra entre los demás. Ventanas rotas, cortinas chamuscadas colgando en algunos marcos, cintas amarillas viejas y deshilachadas en la entrada. En la pared principal, una enorme pinta en aerosol gritaba, «No olvidamos». «Dicen que ahí fue un incendio, ¿no?», comentó una señora sentada adelante, abrazando su bolsa del mandado. «Que se murieron varios». Pero en la tele casi no dijeron nada. Otro pasajero bufó. «Incendio nada», negó con la cabeza. «Fue un pleito de terrenos. Esa casa la dejaron podrirse a propósito. Lo que pasó adentro, nadie lo cuenta como debe». Alma se quedó mirando la puerta tapiada del edificio, con los tabiques mal puestos y un candado oxidado que de nada servía. Por un segundo, juró ver una luz prendida en uno de los cuartos del tercer piso, un parpadeo mínimo, como de vela. Parpadeó. La ventana volvió a estar oscura. «Seguro ya estás viendo cosas del cansancio», se dijo a sí misma. Aún así, un escalofrío suave le recorrió la espalda. No porque creyera en fantasmas, aunque si le preguntaban, prefería no retar a nadie del otro lado, sino porque conocía bien esa sensación de edificios abandonados, de lugares que un día estuvieron llenos de vida y luego los dejaron tirados, como si las historias de la gente fueran basura. Alma trabajaba como auxiliar de limpieza para una empresa que tenía contratos con oficinas, locales comerciales y de vez en cuando espacios que iban a rehabilitarse. Eso significaba que ella y sus compañeras llegaban primero, antes de arquitectos y diseñadores, a sacar polvo, escombro, cucarachas muertas y recuerdos ajenos. A veces encontraba fotos rotas, cartas, juguetes incompletos. Se acostumbró a no preguntar, a meter todo en bolsas negras y a seguir trapeando. Esa mañana, al llegar a la pequeña oficina de la empresa, en un tercer piso sin elevador, se encontró con algo inusual. El supervisor ya estaba ahí, con una carpeta gruesa en la mano y cara de pocos amigos. Las demás trabajadoras fueron entrando poco a poco, chismeando entre ellas, hasta que él dio un carraspeo dramático. «A ver, muchachas, silencio tantito». Se acomodó los lentes. «Nos acaba de caer un servicio especial en el centro». Alma sintió un ligero nudo en el estómago. Servicio especial casi nunca significaba algo bueno.
O era de noche, o era en un lugar peligroso, o había que hacer el doble por el mismo sueldo. ¿Qué clase de servicio, Lick?, preguntó una de las señoras cruzándose de brazos. Él abrió la carpeta y extendió unas fotos impresas. En ellas, aunque algo borrosas por la mala tinta, se reconocía la fachada de la Casa Negra. El corazón de Alma dio un pequeño salto. «Es este edificio», explicó. «Propiedad privada, con años de estar clausurado. Lo compró una empresa grande, muy grande, que quiere convertirlo en un complejo de departamentos de lujo. Ya saben, rescate del centro histórico y todo eso». Varias soltaron un suspiro resignado. «Pues sí, como siempre», murmuró otra. «Primero dejan que el barrio se caiga. Luego llegan los ricos a rescatarlo». El supervisor hizo como que no escuchaba. «El tema es que antes de que entren los ingenieros, los arquitectos y la gente bonita de cascos blancos, tiene que entrar nuestro equipo. Hay que hacer una limpieza profunda, sacar escombro, basura, muebles viejos, lo que haya. La empresa quiere que no quede nada más que paredes y piso». Pausó dramáticamente. «Pero también hay otra cosa. La prensa va a estar muy encima de este proyecto. Dicen que ahí hubo cosas feas en el pasado. No quiero chismes. No quiero que se pongan a tomar fotos para subir a sus redes. Nada de eso. Si se enteran de que ustedes andan ventilando cosas, nos cortan el contrato». Alma tragó saliva. Las miradas se cruzaron en silencio. Todas sabían leer entre líneas. Lo que quedaba dentro de esa casa no solo era polvo. «¿Y quién va a ir?», preguntó alguien al fondo. El supervisor miró su lista y luego levantó la vista. «Necesito gente responsable, que no se asuste por cualquier cosa y que no ande abriendo la boca». Sus ojos se detuvieron en Alma. «Tú, Alma, llevas años con nosotros. Nunca has dado problemas». Ella sintió un peso caerle encima, pero solo asintió. «Sí, Lick. También voy a mandar a Toño y a Clara. El turno va a ser de tarde tirándole a noche, porque en la mañana tienen que ir unos peritos, no sé qué». Chasqueó la lengua. «El transporte en grupo sale a las 3. No falten, porque este servicio es de los que nos pueden dar más contratos o quitarlos». Cuando salieron al pasillo, Clara se acercó a Alma con una sonrisa nerviosa. «¿Ya viste dónde nos van a meter?», le susurró. «Mi tía vive por allá y dice que en esa casa desapareció gente». «En México desaparece gente en todas partes», respondió Alma, acomodándose la mochila. «No más que a unas casas les ponen nombre y a otras no». Lo dijo medio en broma, pero le dolió en el pecho. En su colonia, en la periferia, había casas abandonadas sin historia oficial, solo chismes de pasillo y recuerdos que nadie documentaba. La diferencia con la Casa Negra era que ésta estaba en pleno corazón de la ciudad, donde todos podían verla, y aún así la dejaron hundirse. Las horas siguientes se arrastraron entre baños que limpiar y pisos que barrer en una oficina cualquiera. Pero en la mente de Alma, la imagen del edificio no se iba. Recordó aquella pintada en la pared: «No olvidamos». ¿Quién la habría escrito? ¿Los familiares de alguien? ¿Vecinos? ¿Un colectivo? Imaginó manos pintando de noche, con prisa, mientras el tráfico seguía su curso sin voltear a ver. A las 2:30, Alma salió rumbo al punto de reunión con la mochila al hombro. Había metido una botella de agua, un sándwich envuelto en papel aluminio y una chamarra delgada. El cielo se había ido nublando más, como si acompañara la idea de entrar a un lugar que llevaba años tragándose su propia oscuridad. Toño ya estaba ahí, recargado en la camioneta de la empresa, fumando un cigarro. «¿Lista para ir a espantar fantasmas, Almis?», bromeó, soltando humo. «El fantasma que me asusta es la quincena», respondió ella. «Mientras me la paguen completa, lo demás, que se aguante». Clara llegó corriendo, atándose el cabello en una coleta. Perdón, se me hizo tarde con el metro», jadeó.
¿Ya vino el leak? No, pero ya no tarda, dijo Alma. En efecto, el supervisor apareció con un folder bajo el brazo y subió primero a la camioneta, dando instrucciones sobre equipo, cascos, guantes y mascarillas. Les entregó unos cubrebocas industriales que olían a plástico nuevo. Pónganselos bien, indicó. Ahí adentro hay polvo viejo, hongos, quién sabe qué más. Y por favor, cualquier cosa que parezca documento, carpeta, fotos, lo que sea, no lo tiren a la basura sin avisar. Los dueños quieren revisar todo eso primero. ¿Y si encontramos dinero?, preguntó Toño, medio en broma, medio en serio. Lo entregan. La sonrisa del supervisor se borró. No quiero problemas. El trayecto hacia el centro fue lento, detenido una y otra vez por el tráfico. Desde la ventana, Alma veía cómo la ciudad cambiaba. De calles estrechas y puestos ambulantes pasaban a avenidas más amplias, edificios antiguos, cafés hipsters al lado de fondas viejas, oficinas brillantes de vidrio y acero junto a casonas derruidas. Ese México pegado con cinta que ella conocía tan bien se desplegaba frente a sus ojos como un recordatorio de que siempre hay alguien que gana cuando otro pierde. Cuando doblaron por la avenida principal y la Casa Negra apareció, esta vez frente a ellos, el silencio llenó la camioneta. De cerca, el edificio imponía más. Era alto, de varios pisos, con balcones de herrería oxidada y paredes manchadas por el humo. Las ventanas parecían ojos vacíos. El portón principal estaba cubierto por láminas de metal, pero ya habían retirado parte de ellas, y se veía el interior oscuro como una boca entreabierta. «Pues ya llegamos», murmuró Clara, tragando saliva. Bajaron con sus mochilas y el equipo. Un hombre de traje, demasiado elegante para ese lugar, los esperaba junto a la entrada hablando por teléfono. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás y unos zapatos que brillaban de lo limpios. Contraste absurdo frente al polvo acumulado del edificio. «Buenas tardes», dijo, guardando el celular. «¿Ustedes son el equipo de limpieza?» «Sí, señor», respondió el supervisor. «Venimos de parte de la empresa DLS Servicios Integrales». El hombre asintió, mirando el edificio de reojo, como si no quisiera ensuciarse ni la vista. «Soy el arquitecto Salcedo, representante del consorcio que está a cargo de la rehabilitación». Su voz sonaba ensayada. «Este inmueble lleva años abandonado por circunstancias desafortunadas. Nuestro objetivo es devolverle la vida a esta zona del centro, convertir este espacio en vivienda de calidad y al mismo tiempo honrar la memoria de lo que aquí ocurrió». Alma sintió como si las palabras rebotaran en las paredes sin encontrar dónde quedarse. «Honrar la memoria», pensó, mirando la pintada «No olvidamos» a unos metros. ¿De verdad alguien podía honrar algo limpiando todo rastro de lo que pasó? «Les pido discreción», continuó el arquitecto. «Habrá medios interesados en manchar este proyecto con morbo. Pero nosotros venimos a construir, no a revivir tragedias. Cualquier cosa que encuentren, me la reportan directamente. Hay familias que todavía...» Hizo una pausa breve, más de efecto que de sentimiento. «Que todavía pueden resultar afectadas si cierta información se malinterpreta». Las palabras «familias» y «afectadas» se le quedaron pegadas a Alma como polvo en la ropa húmeda. Pensó en las madres que alguna vez se plantaron ahí, en las veladoras, en los nombres escritos en cartulinas, quizá ya borrados por la lluvia y el tiempo. Se preguntó si alguna de esas personas sabría que justo ese día alguien iba a entrar por fin a la casa donde sus hijos, hermanos o esposos se habían perdido. El arquitecto sacó un llavero pesado y abrió un candado nuevo, reluciente, que contrastaba con la herrumbre del portón interior. «Van a entrar solo a las plantas baja, primero y segundo piso, por ahora», explicó. «Los demás niveles todavía están inestables,
Hay zonas con riesgo de derrumbe. No se separen del grupo, no se metan donde no les indiquen y sobre todo no toquen nada que parezca instalación eléctrica o de gas. Ya estuvo feo lo que pasó una vez. La frase flotó en el aire. Alma notó cómo el hombro de Clara se tensaba junto al suyo. Cuando cruzó el umbral, el olor a humedad vieja la golpeó como una pared invisible. Era una mezcla de moho, madera podrida, ceniza antigua y algo más, indefinible, que siempre se le había hecho parecido a la tristeza. Ese olor de los lugares donde la vida se interrumpió de golpe y nadie regresó a abrir las ventanas. El vestíbulo era amplio, con un piso de mosaico que alguna vez debió de ser bonito, ahora cubierto de polvo y pedazos de yeso. En las paredes se alcanzaban a ver restos de papel tapiz despegado, manchas negras que subían como lenguas hacia el techo. Algunas columnas mostraban fisuras profundas. En un rincón alguien había dejado una ofrenda, flores secas, una veladora apagada, una foto en blanco y negro que el tiempo había difuminado hasta casi borrar el rostro. Alma se detuvo un segundo frente a esa foto. No podía distinguir la cara, pero sí alcanzó a leer, con dificultad, un nombre escrito a mano en la parte de abajo. No lo repitió en voz alta, por respeto, por miedo, por ambas cosas. «Alma, ponte esto», dijo Toño, alcanzándole una linterna de mano. «Nos tocó empezar por los cuartos del fondo». Ella la tomó y la encendió. El haz amarillo abrió un túnel incierto en la oscuridad del pasillo. Mientras caminaba, escuchó detrás de sí la voz del arquitecto dando indicaciones al supervisor, mencionando palabras que a ella le sabían a distancia. Inversores, plusvalía, rescate, oportunidad histórica. Y pensó, sin querer, en algo que una vez había escuchado en la radio, que en esta ciudad las casas no se maldicen solas, que siempre hay manos que prenden la primera chispa, firman el primer desalojo o se hacen de la vista gorda cuando todo empieza a oler a quemado. En ese momento, sin saberlo todavía, Alma estaba dando sus primeros pasos no solo dentro de la Casa Negra, sino dentro de una historia que llevaba años encerrada entre esas paredes. Una historia de abandono y maldición, sí, pero sobre todo de decisiones humanas, las de quienes habían condenado ese lugar al olvido y las de quienes todavía se negaban a olvidar. El pasillo parecía más largo de lo que realmente era. Cada paso de Alma levantaba una pequeña nube de polvo que flotaba en el aire, visible en el cono amarillo de la linterna. Las puertas a ambos lados estaban entreabiertas, algunas colgando de una sola bisagra. Había marcas negras en los marcos, como si el fuego hubiera probado ahí primero antes de subir a otros pisos. «Mira nada más», murmuró Toño. «Aquí sí se les quemó hasta la conciencia». Clara le dio un codazo suave. «No digas eso, oye», bajó la voz. «Aquí murió gente». Alma no sabía exactamente qué había pasado, pero la sensación de que estaban pisando un lugar donde alguien había corrido, gritado o buscado una salida se le agarró al estómago. Había trabajado en lugares sucios, inundados, llenos de cucarachas, pero esto era distinto. Aquí el silencio pesaba de otra manera. Entraron al primer cuarto asignado. Era amplio, con lo que parecía haber sido una sala. Un sillón medio quemado estaba en el centro, cubierto de ceniza y telas rotas. Había revistas regadas por el suelo, pegadas por la humedad, y en una esquina una televisión vieja con la pantalla estrellada. «Bueno», dijo Toño intentando sonar normal. «El LIC dijo que empezáramos por sacar muebles y basura grande, ¿no?» «Sí», respondió Alma, «pero acuérdense que si ven papeles, fotos, algo así, hay que separarlo». Se pusieron manos a la obra. El sonido de bolsas negras arrugándose y de madera vieja arrastrándose rompió un poco el hechizo del lugar. A cada tanto, Clara soltaba un «¡Ay!» cuando alguna rata salía corriendo hacia la oscuridad.
Alma se agachó para recoger unas cajas que estaban debajo de una mesa medio caída. La mesa crujió, pero aguantó. Entre papeles mojados y trozos de plástico, sus dedos tocaron algo metálico, frío. Lo jaló con cuidado. Era una caja de galletas antigua, abollada y cubierta de hollín. ¿Qué encontraste?, preguntó Clara, acercándose con curiosidad. No sé, respondió Alma. Una lata, parece. La sostuvo entre las manos. La tapa estaba un poco pegada, pero no cerrada del todo. Por dentro sonó un leve movimiento como hojas secas. Alma dudó un segundo. Recordó las palabras del arquitecto. Cualquier cosa que encuentren, me la reportan directamente. Pero también recordó la pintada en la fachada y la ofrenda del vestíbulo. Sin decir nada, limpió un poco la lata con la manga para no llenarse más de hollín y abrió la tapa despacio. Un olor a papel viejo y humo salió como un suspiro atrapado. Adentro había un fajo de hojas dobladas y un cuaderno pequeño de espiral, la portada chamuscada en una esquina. En la primera hoja, arriba, se veía un nombre escrito a mano con tinta corrida, pero todavía legible. Cuaderno de Mariana L. Leyó Alma en voz baja. El nombre le cayó encima como una piedra. No conocía a ninguna Mariana L. personalmente, pero había escuchado ese nombre en otra parte. Hizo memoria unos segundos, hasta que la imagen se formó clara. Una tarde, meses atrás, en su casa, la tele prendida mientras ella lavaba trastes. Una nota rápida en el noticiero. Una lista de nombres proyectados en pantalla, gente desaparecida en un incidente en un edificio del centro. El presentador los leyó casi sin pausa, como quien repite una lista de compras. Uno de los nombres era ese: Mariana López, seguido de algo que ella no alcanzó a escuchar porque su hijo le pidió ayuda con la tarea. ¿Qué dijiste?, preguntó Clara, con los ojos bien abiertos. Nada. Alma tragó saliva. Es el cuaderno de alguien que vivió aquí, creo. Toño se acercó, secándose el sudor de la frente con la parte limpia de la camisa. A ver, pero no lo abras más. Eso lo quiere el arquitecto, ¿no? Alma dudó. Parte de ella quería obedecer sin pensar. Otra parte, más pequeña pero más terca, sentía que algo no estaba bien en la forma en que todo se estaba manejando. Honrar la memoria no sonaba igual que tirar todo en bolsas negras y mandar lo importante a un consorcio. Lo voy a guardar separado, dijo al fin, para que no se revuelva con la basura. Luego se lo damos al LIC y él al arquitecto, ¿va? Metió de nuevo el cuaderno y las hojas en la lata y la dejó a un lado de su cubeta, donde pudiera verla todo el tiempo. Intentó volver a concentrarse en el trabajo, arrastrar el sillón, juntar revistas, barrer la ceniza. Pero la presencia silenciosa de esa caja la jalaba una y otra vez. En el pasillo se escucharon pasos y el eco de voces. El supervisor se asomó por la puerta. ¿Cómo van aquí?, preguntó mirando alrededor. Sacando lo más grande, respondió Toño, señalando un montón de bolsas. Hay un chorro de escombro, Lic. El supervisor asintió, pero sus ojos se movieron rápido, como si buscaran algo. Recuerden, cualquier cosa que parezca personal me la traen, documentos, fotos, lo que sea. No quiero que luego digan que andamos robando historias ajenas. La frase quedó flotando. Alma sintió que le ardían las orejas, como si él supiera lo de la caja. Sin embargo, no dijo nada. El supervisor tampoco la miró directamente. Se fue al siguiente cuarto, dejando un ligero olor a loción mezclado con humedad. «Oye», susurró Clara cuando él se alejó, «¿crees que de verdad vayan a honrar la memoria?» Alma se encogió de hombros. «No sé, pero si no la honraron cuando pasó todo, ¿quién sabe si ahora sí?» Mientras trabajaban, el tiempo pareció estirarse dentro de la casa. El ruido de la calle llegaba amortiguado, como si estuvieran bajo agua. Cada tanto, un claxon lejano
o el murmullo de un vendedor ambulante les recordaban que afuera la vida seguía. Pero ahí dentro el reloj era otro. En el segundo cuarto que les tocó limpiar, las paredes estaban cubiertas de hollín hasta la mitad, como si el fuego hubiera lamido ese nivel con más fuerza. Había una litera de metal retorcida por el calor, juguetes derretidos, un peluche sin ojos pegado al piso por una capa de plástico fundido. Clara se llevó la mano a la boca. Aquí seguro dormían niños, susurró. No pienses en eso, dijo Alma, pero su propia voz le tembló. En un rincón, pegados a la pared menos dañada, había recortes de revistas con cantantes y jugadores de fútbol. Entre ellos, un calendario escolar con días marcados con pluma, exámenes, partidos, salida al museo. Alma sintió un hueco en el pecho. Quiso arrancar el calendario para salvar algo, pero cuando tocó el papel, éste se deshizo entre sus dedos, reducido a polvo. Se quedó unos segundos mirando la mancha que quedaba, como si pudiera reconstruir los días marcados. «Vámonos de aquí un ratito», dijo Toño, que también tenía los ojos brillosos. «A ver si en el pasillo hay menos recuerdos». Cuando salieron, el pasillo se sentía más oscuro, aunque las linternas seguían encendidas. Alma bajó la vista un momento, respirando hondo detrás del cubrebocas. Sentía la garganta apretada no solo por el polvo, sino por algo más pesado. Al levantar la cabeza, vio algo que le heló la sangre por un segundo. Al fondo del pasillo, de pie junto a una puerta, la silueta de una mujer. Era apenas una sombra recortada contra la tenue luz que entraba por un hueco en la pared. No se movía, pero la postura era claramente humana, cabeza ladeada, brazos pegados al cuerpo, cabello largo cayendo sobre los hombros. Alma parpadeó, creyendo que era un reflejo, una ilusión. La figura siguió ahí. «Clara», susurró, «¿ves eso?» Clara siguió la dirección de su mirada. «¿Qué cosa?» «Ahí, junto a la puerta del fondo». Alma levantó un poco la linterna. El haz de luz recorrió la pared, pasó por una mancha negra, un pedazo de tubo expuesto y llegó a la puerta donde ella juraría que estaba la figura. No había nadie, solo la puerta entreabierta, el polvo suspendido y una telaraña gigante moviéndose apenas por alguna corriente de aire. «Estás cansada, Almis», dijo Toño, intentando sonar tranquilo. «A mí también ya me andan temblando las piernas, pero es del piso chueco». Ella quiso reír, pero el sonido no le salió. Cerró los ojos un segundo, apretando la linterna con fuerza. «No es nada», se dijo. «Es el cansancio, la oscuridad y todo lo que ya sabías antes de entrar». Siguieron con el trabajo un par de horas más, cuarto tras cuarto. Encontraron ropa chamuscada, platos quebrados, cajas vacías. A veces, entre tanta ruina, aparecían pequeñas islas de vida. Un dibujo infantil pegado en una pared que el fuego no alcanzó. Un llavero con un nombre, un boleto del metro con fecha. Cada vez que veían algo así, Alma sentía ganas de guardarlo todo, como si pudiera armar un rompecabezas para devolvérselo a alguien. Pero las instrucciones eran claras, y en la vida de ella, las instrucciones casi siempre venían de alguien que nunca había tenido que limpiar el desastre de otros. En una de las vueltas al vestíbulo para sacar bolsas hacia la entrada, se topó con el arquitecto Salcedo hablando con otra persona. Un hombre de traje gris, mayor, con el cabello canoso y un gesto duro. No podían escuchar todo, pero algunas palabras flotaron en el aire. «No queremos otra vez a la prensa metiéndose aquí», decía el hombre del traje gris. «La última vez nos retrasaron meses». «Lo entiendo, ingeniero», respondió Salcedo. «Pero también hay familias que siguen viniendo a dejar ofrendas. No podemos simplemente quitarlas de un día para otro». «Claro que podemos», replicó el mayor secamente. «Legalmente este predio ya es nuestro. La ciudad nos lo cedió. Si los familiares quieren llorar,
que lo hagan en su casa. Esto, de ahora en adelante, es inversión. La palabra inversión resonó en el vestíbulo como un golpe. Alma sintió que se le revolvía algo adentro. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. Con todo respeto, ingeniero, dijo Salcedo con voz cuidadosa, cualquier movimiento brusco puede desatar protestas. Y usted sabe que eso afecta la imagen del consorcio. El hombre bufó. Por eso mismo, arquitecto, lo pusimos a usted aquí, para que se encargue de que todo se vea bonito, limpio y neutral. Su mirada se deslizó un segundo hacia Alma y Toño, que cargaban bolsas. Y para que nadie salga de aquí con historias que no convienen. Alma fingió no haber escuchado y siguió caminando hacia la puerta, con la bolsa negra arrastrando por el piso, pero esas palabras se le clavaron detrás de los ojos. Historias que no convienen. Al regresar al cuarto donde había dejado la caja de galletas, se sintió aliviada al ver que seguía ahí, exactamente donde la había puesto, medio escondida detrás de la cubeta. Nadie la había tocado, ni siquiera ella, aunque sus manos la habían buscado en más de una ocasión. Se agachó y la tomó otra vez. La lata pesaba poco, pero se sentía densa, como si guardara algo más que papel. Miró alrededor. Toño estaba en el pasillo, arrastrando un mueble. Clara había ido al baño improvisado, un cubículo con una puerta medio colgada que daba a un antiguo patio interior. Alma respiró hondo. Se sentó en el borde de una mesa y abrió la caja de nuevo, esta vez con más decisión. Sacó el cuaderno chamuscado y lo abrió por la primera página que no estuviera pegada. La letra era apretada, inclinada hacia la derecha, con algunas manchas de tinta corrida por el agua o el calor. Aún así, podía leerse. Si alguien encuentra esto algún día, decía la primera línea, quiero que sepa que en esta casa no solo hubo fuego, hubo gritos que nadie quiso escuchar, hubo avisos que nadie quiso leer, y hubo decisiones que valieron más que nuestras vidas. Alma sintió un latigazo en el pecho. Pasó a la siguiente línea. Me llamo Mariana, y no sé si esto lo va a leer alguien que me conozca o una persona que ni siquiera había nacido cuando todo pasó. Pero si estás leyendo esto dentro de la Casa Negra, significa que todavía queda algo de nosotros entre estas paredes. El ruido distante de un mueble cayendo en otro cuarto la hizo levantar la cabeza, alerta. Nadie se acercaba. Bajó la vista de nuevo. En las siguientes frases, Mariana hablaba de reuniones con el administrador del edificio, de quejas por fugas de gas, de cables pelados, de avisos pegados en el elevador que nadie atendía. Hablaba de cómo los vecinos habían pedido una revisión formal, de cómo una empresa de mantenimiento tomó fotos, hizo anotaciones y luego desapareció sin dar respuesta. Nos dijeron que no había presupuesto para cambiar toda la instalación, continuaba la letra firme de Mariana, que aguantáramos tantito más, que no éramos los únicos con problemas. Mientras tanto, cada vez que olía a gas en los pasillos, nos mirábamos entre nosotros con miedo. Algunos se fueron, otros no teníamos a dónde ir. Alma sintió un nudo en la garganta. De pronto, las manchas en las paredes, las ventanas rotas, todo parecía hablarle en coro con esa letra. No se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba leyendo hasta que escuchó la voz del supervisor a sus espaldas. ¿Qué estás haciendo, Alma? El corazón se le aceleró. Cerró el cuaderno de golpe y se giró. Él estaba en la puerta, con el ceño fruncido, mirándola primero a ella y luego a la caja de galletas. Nada, Lick, respondió demasiado rápido. Encontré esta lata con papeles. La estaba revisando para ver si era basura o de las cosas que hay que separar. Él entró al cuarto, tomó el cuaderno de sus manos y lo hojeó por encima, sin leer realmente. Esto va directamente al arquitecto, dijo, guardando el cuaderno en la carpeta que siempre llevaba. No quiero que se pongan a leer chismes, ¿eh? Aquí venimos a limpiar,
no a ponernos sentimentales. Las palabras la lastimaron más de lo que pensó. Chismes, sentimentales, como si todo lo que se había quemado ahí, todo lo que se había perdido, fuera un exceso de emoción. Sí, Lick, murmuró, bajando la vista. El supervisor tomó también la lata, la metió bajo el brazo y se encaminó hacia la puerta. Cualquier otra cosa que encuentres así, me la traes de inmediato, añadió. No quiero sorpresas. Cuando se fue, Alma se quedó unos segundos inmóvil, sintiendo una mezcla de enojo y culpa. Había alcanzado a leer apenas unas cuantas líneas, pero ya no podía hacer como que no sabía nada. Ahora tenía un nombre, un contexto, una voz dentro de esa casa, y algo más. Una pregunta incómoda que se le instaló como una piedra en el zapato. ¿Y si honrar la memoria significaba guardar esos cuadernos en alguna oficina fría, lejos de las manos de quienes de verdad necesitaban conocer esa historia? ¿Y si, una vez convertida en departamentos de lujo, la Casa Negra se llenaba de gente tomando fotos bonitas desde sus balcones, sin imaginar cuántas advertencias se ignoraron antes del incendio? Mientras volvía al trabajo, Alma supo, sin poder explicarlo del todo, que ese cuaderno no había llegado a sus manos por casualidad, que alguien, Mariana, el destino, la misma casa, había dejado esa caja ahí para que la encontrara precisamente alguien como ella. Una mujer que siempre estaba en los lugares donde las historias terminaban en bolsas negras. Y aunque se obligó a seguir trapeando, barriendo y cargando bolsas, una idea empezó a tomar forma, primero tímida, luego más clara. Tal vez su trabajo esta vez no sería solo limpiar pisos. Tal vez, sin quererlo, ya había empezado a limpiar otra cosa. La versión oficial de una tragedia que llevaba años envuelta en humo y silencio. Las horas siguientes se volvieron un borrón de movimientos mecánicos. Subir, bajar, llenar bolsas, arrastrar muebles, esquivar tablones sueltos. Pero por dentro, Alma ya no estaba solo contando escobazos y minutos. Estaba repasando cada palabra de Mariana que alcanzó a leer, imaginando lo que seguiría en esas páginas que le arrebataron de las manos. En el descanso, se reunieron en lo que antes parecía haber sido un pequeño patio interior, ahora cubierto por una lona improvisada que los de obra habían puesto para protegerse un poco de la lluvia fina que empezaba a colarse por todos lados. Había unas sillas de plástico viejas, un bote con agua y vasos desechables y una charola con galletas que alguien había dejado ahí desde la mañana. «Estoy muerta», dijo Clara, dejándose caer en una silla. «Siento que hasta el alma me huele a humo». Toño se sentó frente a ella, estirando las piernas. «Yo lo que siento es que nos vamos a enfermar con tanto polvo», bufó. «Pero bueno, mínimo que nos paguen el doble». «¿De veras pagan más?», preguntó Clara esperanzada. «¿Quién sabe?», intervino Alma, abriendo su botella de agua. «Siempre dicen que sí y ya a la hora de la quincena salen con que no entró a nómina, que ese trabajo se cubrió con horas extras». Los tres rieron un poco, pero era una risa atravesada por el cansancio y el cinismo acumulado de años. Alma miró hacia arriba. Desde donde estaban se alcanzaba a ver un pedazo del tercer piso, barandales oxidados, puertas cerradas, una planta seca colgando de una maceta rota. Imaginó a Mariana asomada ahí, escribiendo en su cuaderno mientras el olor a gas subía por las escaleras. «Oigan», dijo Clara bajando la voz, «ustedes se acuerdan bien de lo que pasó aquí. Yo nada más escuché que fue un incendio. Y ya». Toño se acomodó mejor en la silla, como quien se prepara para contar algo que ha repetido varias veces. «Pues, lo que se sabe en la calle es otra cosa», empezó. «En la tele nada más dijeron falla en la instalación de gas, tragedia, lamentable accidente, y ya. Pero mi hermano trabaja en Protección Civil, y una vez me contó que aquí hubo denuncias antes,
que los vecinos se quejaron de fugas, de cables chispando, de salidas de emergencia bloqueadas. Nadie hizo nada. Eso viene en el cuaderno, pensó Alma, pero no lo dijo en voz alta. Dicen que esa noche alguien reportó olor a gas, pero que tardaron mucho en venir, siguió Toño. Que cuando llegaron ya todo era fuego y gritos. Y luego, lo de siempre. Que si la culpa fue del portero, que si un vecino dejó la estufa abierta, nadie tocó a los de arriba, los dueños de verdad. Clara apretó fuerte el vaso desechable entre sus dedos. Y luego dejaron esto así, tirado. Miró a su alrededor, como si fuera un castigo para los que murieron, no para los que les fallaron. Alma sintió una punzada de rabia. Esa era la sensación exacta, castigo al revés. ¿Y las familias?, preguntó ella. ¿Qué pasó con ellas? Toño se encogió de hombros. Algunas vinieron a protestar al principio, a hacer plantones, a salir en las noticias. Luego ya no se supo. A unos les dieron algo de dinero, creo, como apoyo. Otros se quedaron con la pura foto en la pared y la palabra justicia colgada como adorno. Guardaron silencio. Los tres sabían lo que significaba eso, que el tiempo, la burocracia y la falta de recursos eran el trío perfecto para borrar cualquier reclamo, por más legítimo que fuera. De pronto se escuchó una voz seca detrás de ellos. El tiempo también limpia cosas que nadie más quiere limpiar. Se voltearon. Una mujer mayor, de piel morena, cabello completamente blanco amarrado en un chongo bajo y un rebozo oscuro sobre los hombros, los miraba desde la entrada del patio. No la habían visto entrar. Sus ojos, pequeños pero intensos, se clavaron especialmente en Alma. «Buenas tardes», dijo Alma, levantándose un poco por respeto. «¿Se le ofrece algo?» La mujer negó con la cabeza. «Yo vengo a ver si de veras van a limpiar», respondió. «Pero no solo el polvo». Toño se levantó también, un poco incómodo. «Señora, ahorita no puede estar aquí», miró hacia la puerta nervioso. «Los de seguridad no dejan pasar a nadie que no sea del personal». Ella soltó una pequeña risa sin humor. «¿Y quién lleva años viniendo?», preguntó. «Yo estaba aquí desde antes de que pusieran cintas amarillas, antes de que se inventaran eso de zona de riesgo». Clara se levantó, más curiosa que asustada. «¿Usted conoció a la gente que vivía aquí?», preguntó. La mujer la miró con una tristeza que parecía vieja. «Yo era vecina de enfrente», dijo. «Vi cuando levantaron esta casa, vi cuando se llenó de familias, escuché las risas de los niños en los patios, y también vi la noche en que se prendió como si alguien hubiera decidido apagarla de golpe». Hizo una pausa. Sus ojos se detuvieron de nuevo en Alma. «¿Tú encontraste algo?», dijo sin preguntar. Alma sintió que se le erizaba la piel. «¿Cómo sabe?». «Porque la casa no le da sus secretos a cualquiera», respondió la mujer. «Siempre se los suelta a los que no tienen miedo de ensuciarse las manos». Antes de que Alma pudiera decir algo más, apareció uno de los vigilantes en la puerta del patio. «Señora, por favor», dijo molesto. «Ya le dijimos que no puede estar aquí adentro». Ella levantó la barbilla desafiante. «Llevo años entrando», replicó. «No me van a sacar así como así». «Orden del consorcio», insistió el vigilante. «Si quiere dejar flores, las deja afuera. Aquí ya están trabajando». La palabra trabajando sonó a borrando. La mujer suspiró, cansada. «Siempre es lo mismo», murmuró. «Primero les molestaban las veladoras. Ahora les molesta que venga a ver si todavía queda algo de ellos». Volteó hacia Alma por última vez. «Si de veras quieres ayudar a limpiar lo que pasó aquí», dijo, «no dejes que se lleven todo. Hay cosas que no se deben guardar en cajas para que se llenen de polvo en oficinas bonitas». Alma abrió la boca para preguntar quién era, cómo sabía lo del cuaderno, si ella conocía a Mariana.
pero el vigilante ya la estaba jalando del brazo, no con violencia, pero sí con firmeza. «Ándele, doña», decía, «no me haga quedar mal». «No te preocupes», respondió ella sin dejar de mirar a Alma. «Ya volveré, aunque sea en recuerdo». Se fue arrastrando los pies, pero con la espalda recta. El rebozo le caía sobre los hombros como una sombra digna. «¿Quién era?», susurró Clara. Toño se rascó la cabeza. «Según mi hermano, hay varias señoras que todavía vienen, mamás, tías, hermanas, pero esa yo creo que es la más terca. Siempre que pueden, la sacan, y siempre que puede, se mete». Alma no dijo nada, pero en su mente la voz de la mujer se sumó a la de Mariana en el cuaderno. La casa no le da sus secretos a cualquiera. Acabado el descanso, volvieron al trabajo. Ahora les tocaba empezar a subir al primer piso por una escalera cuyos barandales estaban flojos. Cada escalón crujía bajo su peso. Al llegar al rellano, Alma sintió que el aire cambiaba. Estaba más frío a pesar de que subían. Un pasillo largo se extendía frente a ellos, con puertas cerradas a ambos lados. Un letrero quemado colgaba torcido en la pared. «Salida de emergencia». Al lado, una flecha apuntaba hacia un lugar donde ahora no había más que pared. «Qué ironía», murmuró Alma, apenas audible. Entraron al primer departamento del piso. El olor a quemado era más intenso ahí. Parecía haber sido uno de los focos del incendio. Las paredes estaban casi completamente negras. El techo tenía un enorme agujero por el que se veía parte de la estructura del piso de arriba. «Con cuidado aquí», advirtió Toño. «No se vayan a resbalar». Alma caminó despacio, iluminando el suelo con la linterna. Entre trozos de techo y cascajo, vio algo que no combinaba con el resto, un pedazo de tela de color vivo, apenas manchado por el hollín. Se agachó y lo levantó. Era un retazo de vestido, con flores bordadas a mano en el borde. No sabía por qué, pero le dolió más ver eso que todas las paredes negras. Imaginó a alguien cosiendo esas flores, puntada por puntada, mientras la tele sonaba de fondo y en la cocina olía a frijoles. «Alma», llamó Clara desde lo que parecía ser la cocina. «Ven a ver esto». Se acercó. La cocina estaba destruida, pero en una de las paredes, encima de donde alguna vez hubo una estufa, había algo escrito con marcador negro, las letras medio borrosas por el humo. «Si nos pasa algo, no fue accidente». Alma sintió que el corazón le latía en las manos. «Ay, no», susurró Clara llevándose la mano a la boca. «Esto sí está fuerte». Toño se acercó también y leyó en voz alta, como si necesitara escuchar las palabras para creerlas. «No fue accidente», repitió. «Y aún así, en la tele...». Se quedaron los tres en silencio mirando la frase. Era como una bofetada directa a todo lo que les habían contado. «Esto lo tiene que ver alguien», dijo Clara con rabia. «No lo podemos nada más limpiar y ya». Alma tragó saliva. «Si lo limpiamos, es como si nunca lo hubieran escrito», dijo. «Si nada más lo dejamos aquí, se va a quedar encerrado otra vez. Y si le decimos al arquitecto capaz que manda pintarlo en 2 minutos», añadió Toño. «Esa gente no quiere paredes que hablen». El peso de esa decisión cayó sobre ellos. No eran investigadoras, ni periodistas, ni activistas. Eran empleados de limpieza, gente acostumbrada a seguir órdenes, a no meterse donde no los llamaban. Pero ahí, frente a esa frase quemada en la pared, la línea entre trabajo y conciencia se volvía demasiado delgada. «Yo voy a tomarle una foto», dijo Alma de pronto. Los otros dos la miraron sorprendidos. «Alma, nos dijeron que nada de fotos», susurró Clara. «Que si nos cachan nos corren». «Lo sé», respondió. «Pero si no lo hago, esto se va a morir aquí, igual que los que estaban adentro». Sacó su celular barato del bolsillo trasero del pantalón.
Las manos le temblaban. Miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie se acercaba, y apuntó la cámara hacia la frase. El flash no funcionó. La cámara estaba dañada desde hacía meses. Pero la poca luz que entraba por una ventana rota y el haz de la linterna de Toño bastaron para que la frase apareciera en la pantalla, borrosa pero legible. Si nos pasa algo, no fue accidente. Tomó 1, 2, 3 fotos por si acaso. ¡Listo!, dijo, guardando el celular con rapidez. Nadie tiene por qué saberlo. Todavía. En el fondo, la palabra todavía le encendió una chispa. No sabía cuándo ni cómo, pero algo dentro de ella empezó a moverse, como cuando uno decide, sin decirlo en voz alta, que ya estuvo bueno de tragarse las cosas. Más tarde, cuando el sol ya empezaba a caer y la luz que entraba por las ventanas se tornaba anaranjada, el supervisor reunió a todos en el vestíbulo. «Por hoy, hasta aquí», anunció. «Mañana seguimos con el resto del primer piso y empezamos a subir al segundo. Entregamos lo que separamos al arquitecto y nos vamos». El arquitecto Salcedo apareció entonces con su carpeta en la mano. «Quiero agradecerles por su trabajo», dijo con sonrisa de evento. «Están haciendo posible que este lugar tenga una segunda oportunidad». Alma sintió un sabor amargo en la boca. «Segunda oportunidad», pensó. Para algunos sí, para otros ni siquiera hubo primera. Mientras los demás se formaban para entregar papeles, objetos y cajas encontradas, ella miró hacia la puerta, donde aún se alcanzaba a ver, a lo lejos, la pintada «No olvidamos» en la fachada. Imaginó a la señora del rebozo caminando hacia su casa, con los pies cansados, pero el corazón necio. Al llegar su turno, el supervisor entregó al arquitecto la lata con el cuaderno de Mariana y las hojas sueltas. Salcedo la recibió con una expresión que Alma no supo leer del todo. Una mezcla de curiosidad profesional y cautela. «¿Algo importante?», preguntó el ingeniero del traje gris, que había vuelto a aparecer como si nunca se hubiera ido. «Puede ser», respondió Salcedo. «Notas de una vecina, al parecer. Hay que revisarlas. Si contienen información sensible, habrá que tratarlas con cuidado». «¿Con cuidado o con discreción?», corrigió el ingeniero casi en susurro. Alma apretó los puños dentro de los guantes. Discreción sonaba demasiado a cajón cerrado con llave. De regreso en la camioneta, el cansancio empezó a caer sobre ellos como una manta pesada. Clara se quedó dormida casi de inmediato, con la cabeza recargada en la ventana. Toño miraba el celular, pero no parecía ver nada realmente. Alma sacó discretamente su teléfono, lo sostuvo cerca del cuerpo para que nadie viera, y abrió la galería. Ahí estaba la foto, la pared quemada, la frase. Amplió la imagen con los dedos, hasta que las letras ocuparon toda la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a una certeza. La Casa Negra tenía su propia manera de hablar. Lo había hecho en cuadernos escondidos, en pintas sobre la fachada, en frases marcadas sobre la pared de una cocina, en la terquedad de una vecina que no dejaba de venir. Tal vez, pensó Alma, había llegado el momento de que alguien recogiera esas voces y las sacara de ahí, aunque fuera poquito, aunque fuera en un celular barato, aunque fuera en un video contado desde un cuarto pequeño en la periferia. No sabía todavía que esa idea, apenas un susurro cansado dentro de la camioneta, iba a ponerla días después frente a una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que muchos verían la Casa Negra, como algo más que un edificio maldito o un buen negocio inmobiliario. La ciudad, allá afuera, seguía su rutina de tráfico, anuncios luminosos y puestos de tacos. Pero dentro del pequeño rectángulo de luz de su teléfono, las palabras de los que habían vivido y muerto en la Casa Negra esperaban, por fin, a que alguien las hiciera salir al aire. Esa noche,
Cuando Alma llegó a su casa en la periferia, el cuerpo le pesaba como si trajera la casa negra entera colgada de los hombros. Sus hijos ya estaban cenando sopa de pasta en la mesa pequeña de la cocina. La televisión murmuraba un programa de concursos con el volumen bajo. «Llegaste tarde, ma», dijo Mateo, el mayor de 15 años. «¿Otra vez te explotaron?» «Trabajo especial», respondió ella, dejando la mochila en una silla. Un edificio en el centro. Sirvió un poco de sopa en un plato para ella, pero el hambre no terminaba de llegarle. Mientras comían, los niños le hicieron las preguntas de siempre: si le habían pagado, si le dolían los pies, si al menos el lugar estaba bonito. Ella respondió a medias, dividiendo su mente entre la mesa y la imagen de la pared quemada con la frase escrita. Cuando terminaron de cenar y los mandó a bañarse, sacó el celular del bolsillo. Se sentó en la cama, en el cuarto que compartía con los dos, mientras ellos se peleaban por la toalla en el baño. Abrió la galería y volvió a mirar la foto. «Si nos pasa algo, no fue accidente». La frase parecía más pesada en la pantalla que en la pared, como si hubiera cruzado la ciudad entera para instalarse ahí, en su cuarto de lámina, al lado de los cuadernos escolares de sus hijos y el bote de crema genérica en la mesita de noche. «¿Qué ves, ma?», preguntó Mateo, asomando la cabeza por la puerta con el cabello goteando. Ella dudó. Podía decirle que nada, podía guardar aquello como un secreto más que cargaría sola. Pero algo en la voz de la señora del rebozo resonó dentro de ella. «Hay cosas que no se deben guardar en cajas para que se llenen de polvo en oficinas bonitas». «Es de donde estoy trabajando», dijo al fin, «de la casa negra del centro». Mateo entró con curiosidad, secándose el cabello con la toalla. «¿La casa negra? ¿La de las noticias de hace años?» «Esa misma». Le mostró la foto. El muchacho se sentó a su lado, entrecerrando los ojos para leer mejor. «Si nos pasa algo, no fue accidente», leyó. «¿Quién escribió eso?» «No lo sé», respondió Alma. «Pero sé que no les hicieron caso». Mateo guardó silencio unos segundos. Luego, como quien junta piezas de un rompecabezas, dijo: «Ma, ¿te acuerdas del canal de videos que veo? Ese donde la señora cuenta historias de edificios viejos, pero no solo de fantasmas, sino de lo que les hicieron a las personas ahí». «Sí, ese que te pone nervioso y luego ya no puedes dormir», bromeó ella, sin muchas ganas. «Ella siempre dice que lo que más asusta no son los fantasmas, sino la impunidad», continuó él. «Que si nadie cuenta la historia de verdad, los que hicieron las cosas mal siguen tan campantes». Alma miró la pantalla una vez más. «¿Y tú crees que si alguien contara la historia de esta casa, serviría de algo?», preguntó. «¿Que no se quede nomás en edificio maldito y ya?» Mateo se encogió de hombros. «No sé si cambie todo», respondió, «pero mínimo la gente sabría que no fue un accidente, como dijeron en la tele, que hubo avisos, que nadie hizo nada, que los que murieron no fueron culpa del destino». Se hizo un silencio denso entre los dos. Luego él añadió: «Tú siempre dices que las señoras de limpieza vemos cosas que nadie más ve. Pues, tal vez eso es justo lo que hay que contar». Esa frase se le clavó a Alma en el pecho. Las señoras de limpieza vemos cosas que nadie más ve. Era cierto. Había pasado años entrando a oficinas vacías, a edificios en obra negra, a casas a medio desocupar, viendo papeles olvidados, fotos tiradas, restos de vida que otros abandonaban sin mirar atrás. Tal vez había llegado el momento de dejar de ser solo testigo silenciosa. «No sé hacer videos», murmuró. «Apenas si me acomodo con el WhatsApp». «Yo te ayudo», respondió Mateo sin dudar. «No tiene que ser perfecto, no más que se escuche claro lo que quieres decir. Podemos grabarlo con mi celular. Lo subimos y ya. Si lo ve aunque sea una persona que lo comparta, ya es más que nada».
Alma pensó en el arquitecto Salcedo, en el ingeniero de traje gris, en el supervisor hablando de discreción y contrato. Pensó en la señora del rebozo, en Mariana escribiendo en su cuaderno sabiendo que tal vez nadie la leería. Pensó en ella misma, con el trapeador en la mano, escuchando palabras bonitas sobre rescate mientras pisaba cenizas. «Está bien», dijo al fin sintiendo que algo dentro de ella se acomodaba en un lugar nuevo. «Pero si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. No como los videos que nada más ponen música de miedo y ya. Lo que me da miedo a mí no son los fantasmas, son los que se hacen los tontos». Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, Alma colocó el celular sobre una pila de libros para improvisar un trípode. Se sentó en el borde de la cama, con la pared descascarada de fondo. La luz era pobre, pero Mateo acercó una lámpara de escritorio para que se le viera la cara. «Cuando quieras, ma», dijo él. «Nomás acuérdate de hablar como si estuvieras contándole esto a una amiga». Alma respiró hondo. Miró la pantalla. No le gustaba verse a sí misma. Las ojeras marcadas, el cabello recogido deprisa, el uniforme todavía manchado. Pero tal vez era mejor así, que se notara quién estaba hablando. «Buenas noches», empezó con la voz un poco temblorosa. «Me llamo Alma y soy trabajadora de limpieza. Hoy no vengo a hablar de fantasmas, sino de algo que me encontré en la Casa Negra del centro». Mateo levantó el pulgar detrás del celular, animándola en silencio. Alma continuó. Habló de la casa, del olor a humo viejo, de los cuartos quemados, de los juguetes derretidos, de las palabras «honrar la memoria» usadas como eslogan. Habló del cuaderno que alcanzó a leer, sin dar apellidos ni detalles que pusieran en riesgo a nadie, pero dejando claro que hubo advertencias ignoradas. Habló de la frase en la pared de la cocina: «Si nos pasa algo, no fue accidente. Lo que pasó ahí», dijo mirando directamente a la cámara, «no fue un castigo de Dios ni una maldición. Fue el resultado de gente que podía hacer algo y decidió no hacerlo. Y ahora quieren convertir esa casa en departamentos bonitos, con alberca en la azotea, para que otros se tomen fotos diciendo que viven en un lugar con historia». Hizo una pausa. La voz se le quebró un poco, pero no dejó que se rompiera del todo. «Yo no sé hacer justicia», continuó. «No sé de leyes ni de papeles, pero sí sé limpiar. Y a veces, limpiar también es sacar a la luz lo que quieren dejar enterrado. Por eso hago este video. Para que, cuando oigan Casa Negra, no piensen solo en una maldición, sino en las personas que vivieron ahí, que avisaron, que fueron ignoradas y en las que todavía hoy vienen a dejar flores afuera». Terminaron la grabación. Alma sintió que se le aflojaba el cuerpo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante todo el video. «Quedó muy fuerte, ma», dijo Mateo, con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿De veras quieres subirlo?» Ella dudó un segundo. Imaginó al supervisor, al arquitecto, al ingeniero. Imaginó la posibilidad de perder el trabajo, pero luego pensó en otra cosa, en la posibilidad de seguir entrando y saliendo de la Casa Negra durante semanas, limpiando cada vez más profundo, mientras por dentro se tragaba el cuaderno de Mariana y la frase de la cocina. «Sí», respondió. «Si me callo, entonces sí va a ser como si todo fue un accidente. Lo subieron con un título sencillo, pero directo: Lo que no te cuentan de la Casa Negra del centro, historia real de una trabajadora de limpieza». Alma no esperaba mucho. Tal vez unas cuantas vistas de amigos y familiares, algún comentario de burla, un «no te metas en problemas». Pero al día siguiente, cuando se subió a la camioneta para regresar a la Casa Negra, Mateo le mandó un mensaje. «Ma, tu video ya tiene más de 10,000 vistas». El corazón se le desbocó. Abrió el enlace con manos temblorosas. Había docenas de comentarios.
Mi tía murió en ese incendio. Gracias por decir lo que nunca dijeron en las noticias. Yo vivía a 2 cuadras. Siempre supe que algo no cuadraba con la versión oficial. Las trabajadoras de limpieza ven más verdades que los jefes. Te creo, hermana. ¿Alguien más se acuerda de las denuncias que nunca atendieron? Había también mensajes agresivos, llamándola exagerada, buscavistas, resentida. Pero por primera vez en mucho tiempo, esas voces no pesaron más que las otras. Al llegar a la Casa Negra, el ambiente se sentía distinto. Había una patrulla estacionada afuera y 2 cámaras de un canal local montadas en la acera. El arquitecto Salcedo hablaba con alguien de traje, visiblemente tenso. El supervisor se acercó a Alma en cuanto la vio entrar. «¿Qué hiciste, Alma?», preguntó, sosteniendo su celular frente a ella. «¿Sabes cuántos me han mandado este video desde la mañana?». Ella sintió que el suelo le fallaba un segundo, pero mantuvo la mirada firme. «Dije la verdad de lo que vi», respondió, sin decir nombres, sin inventar nada. «Nos puedes meter en un problema enorme», insistió él en voz baja. «El consorcio está furioso. Ya hablaron con la empresa. Dicen que esto les afecta la imagen». En ese momento, el arquitecto se acercó. Tenía el rostro cansado. No parecía un villano, sino alguien atrapado en una estructura que lo superaba. «¿Alma?», preguntó. «¿Eres tú la del video?». Ella asintió, sintiendo el corazón retumbarle en los oídos. «Sí, señor». Hubo un segundo de silencio. Alma se preparó para recibir un regaño, una amenaza, algo. Pero Salcedo suspiró, miró hacia la fachada con la pintada «No olvidamos» y dijo algo que nadie esperaba. «Lo que dijiste no es mentira», confesó. «Esas denuncias existieron. Ese cuaderno...». Bajó la voz. «Lo leí anoche. Mariana escribió cosas que nunca llegaron a los expedientes». Alma lo miró, incrédula. «Entonces, ¿por qué siguen diciendo que fue un accidente?». Él se encogió de hombros, con una tristeza resignada. «Porque a la ciudad le conviene cerrar historias», respondió, «y a los inversionistas más. Pero ahora ya no es tan fácil. Tus palabras están allá afuera, y hay gente que no va a dejar que las borren otra vez». Señaló con la cabeza hacia la calle. Varias personas se habían reunido frente a la Casa Negra, algunas con pancartas viejas que parecían sacadas de un closet lleno de polvo, otras con flores frescas, veladoras, fotografías plastificadas. Entre ellas, Alma reconoció a la señora del rebozo, de pie, firme, con una cartulina que decía: «No fue accidente, no olvidamos». «Tu video corrió como fuego», dijo Salcedo. «Activó algo que llevaba años dormido. Las familias están pidiendo reapertura del caso. Los medios quieren entrar. El consorcio...». Hizo una mueca. «El consorcio está enojado, pero también está asustado, y a veces cuando el miedo cambia de bando, pasan cosas distintas». El supervisor se pasó la mano por la cara. «¿Y nosotros?», preguntó. «¿Nos van a correr del servicio?». El arquitecto negó con la cabeza. «Por ahora, no. Necesitan que esto se vea limpio, aunque sea simbólicamente. Pero van a venir inspectores, gente de derechos humanos, periodistas». Miró a Alma. «Si te preguntan algo, responde con la misma claridad con la que hablaste en el video. Sin exagerar, sin inventar. La verdad, sola, ya es suficientemente fuerte». Alma sintió una mezcla rara de alivio y responsabilidad. No era heroína, no era experta, no era nada más que una mujer con un trapeador y un celular viejo. Pero, de pronto, su voz había empujado una puerta que muchos habían intentado abrir sin éxito durante años. Esa tarde, mientras seguían limpiando, escucharon cánticos afuera, consignas, el murmullo de gente reunida. Por las grietas de las ventanas rotas entraba no solo luz, sino una especie de vibración distinta. La casa, que por tanto tiempo había sido solo ruina y silencio, empezaba a llenarse de voces. En el descanso,
Alma se asomó discretamente a una de las ventanas. Vio a la señora del rebozo levantando su cartulina, a jóvenes con cámaras, a un reportero haciendo una transmisión en vivo y, en medio de todo, a una adolescente sosteniendo una foto en la que se veía, claramente, a una chica de cabello rizado sonriendo frente al mismo edificio, años atrás. ¿Ella quién es?, preguntó Alma a Clara, que se había acercado también. La señora del rebozo pareció escucharla desde abajo, porque levantó la vista y respondió con la voz alzada. «Es Mariana», dijo. «Mi sobrina, la que escribía cuadernos, la que dejó aviso en las paredes, la que la ciudad prefirió olvidar». Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. No sabía si era por el dolor, por la rabia o por algo más difícil de nombrar. Una especie de alivio triste al ver que el nombre que había leído en aquel cuaderno no se había perdido del todo. Esa noche, de regreso en casa, el video de Alma ya superaba las 100.000 vistas. Otros canales pequeños empezaron a comentar el caso, no desde el morbo de «la casa maldita», sino desde la crítica a la negligencia, a la corrupción, al abandono. Alguien montó un hilo en redes sociales recopilando notas viejas, denuncias archivadas, testimonios. El nombre de la Casa Negra volvió a los noticieros, pero esta vez acompañado de otras palabras: omisión, responsables, familiares exigen. Alma grabó un segundo video, corto, agradeciendo a quienes habían compartido, pidiendo respeto para las víctimas, insistiendo en que no se trataba de hacer famosa la casa, sino de mirar lo que representaba. Habló también de algo que no había dicho antes, de cómo, en toda la ciudad, había casas negras sin nombre, donde la injusticia nunca llegaba siquiera a las noticias. Si tú trabajas limpiando, cuidando, vigilando, barriendo, dijo, mirando fijamente a la cámara, sabes de lo que hablo, ves cosas que otros no ven. No te digo que te pongas en peligro, pero si un día sientes que la verdad ya no cabe en las bolsas negras, busca cómo sacarla, aunque sea poquito. El canal, que ni siquiera tenía nombre formal, empezó a llenarse de comentarios de otras personas humildes que compartían pequeñas historias. Del edificio donde taparon una fuga de agua con pintura, de la bodega donde se guardaban cajas vencidas, de la fábrica donde las salidas de emergencia estaban bloqueadas. No todas esas historias iban a llegar a tribunales, no todas iban a cambiar leyes. Pero, poco a poco, el silencio dejaba de ser la única opción. Semanas después, la obra en la Casa Negra se detuvo temporalmente. Una orden judicial pidió revisar de nuevo los expedientes del incendio, a la luz de testimonios antes extraviados y de documentos que, curiosamente, aparecieron en archivos que nadie revisaba. No fue un milagro, no fue una victoria total, pero sí fue una grieta en el muro de impunidad que rodeaba al edificio. Alma siguió trabajando en otros lugares. La vida no se volvió de repente fácil. La renta seguía subiendo. El dinero seguía estando justo. El cansancio seguía sentándose a su lado todas las noches. Pero algo había cambiado en la forma en que se miraba a sí misma. Ya no era solo la mujer que llegaba antes que todos para dejar todo impecable y se iba después, invisible. Ahora sabía que sus ojos, sus manos, su memoria también eran herramientas, que su voz, aunque temblara, podía salir del cuarto de lámina y llegar a otros. Un domingo, al pasar en camión por el centro, volvió a ver la Casa Negra desde la ventana. La pintada de «No olvidamos» seguía ahí, aunque más desgastada, pero ahora había al lado otra frase escrita con pintura fresca. «No fue accidente, no fue maldición, fue decisión». Alma sonrió, cansada pero luminosa. Sacó el celular, tomó una foto y la guardó.
no para subirla de inmediato, ni para encender otro escándalo, sino como recordatorio personal de lo que había aprendido, que las casas no se maldicen solas, que las maldiciones más pesadas son las de la indiferencia y el olvido, y que de vez en cuando una trabajadora de limpieza puede ser la que prenda la luz en el cuarto donde todos preferían seguir a oscuras. El camión avanzó entre el tráfico. La casa negra se fue empequeñeciendo en la ventana hasta quedar atrás, pero en la mente de Alma ya no era solo un edificio. Era una historia compartida, una memoria que había encontrado por fin cómo salir de entre las cenizas. Y mientras se ajustaba la mochila en el hombro, dispuesta a ir a limpiar otro lugar que quizá también guardaba sus propios secretos, pensó que tal vez su verdadero trabajo, desde ahora, no sería solo dejar pisos brillando, sino ayudar, aunque fuera con palabras sencillas, a que las verdades enterradas dejaran de ser basura y empezaran a ser memoria.